Ok. Bueno, quisiera agradecer al doctor Marino Pérez Álvarez por haber aceptado esta entrevista. Quisiera agradecer también a tres departamentos de la Universidad Veracruzana que han hecho posible este encuentro, al cuerpo académico Redes para el Desarrollo, Cultura, Ciencia y Tecnología en Transdisciplina de la Universidad Veracruzana, al Instituto de Investigaciones en Psicología y Educación y a la Facultad de Psicología. Doctor, sabemos que sus trabajos en los últimos años han versado sobre críticas a los mitos, a las ideologías, a las modas Ujú. de las ciencias cognitivas, de los cerebrocentrismos. Sabemos también que buena parte de su trabajo ha tenido que ver con estudiar la relación entre el psiquismo, la cultura, el cuerpo, la ciudad. Pero más allá de eso que sabemos, me gustaría que usted nos comentara brevemente en qué están situados sus intereses actualmente, qué temas le fascinan, qué temas le intrigan, sobre qué preguntas se está planteando, qué problemas intenta resolver. Bueno, pues identificada esa beta crítica, Sí. pues sigo en ella, porque continuamente uno se está tropezando con cuestiones y temas dentro de la psicología que merecen, digamos, un buen repaso y una buena crítica. Y en la última crítica que me metí, pues concierne a a la felicidad como nueva base de una psicología, de la llamada psicología positiva, y ese es otro frente que yo tengo abierto, ¿no? Pero respondiendo más directamente a las cuestiones que tengo ahora mismo entre manos, pues una de ellas es el desarrollo de una teoría de la esquizofrenia con base en la fenomenología. Es curioso decir que me refiero a la fenomenología clásica europea, Okay. y también corrigiendo esta fenomenología para darle un sentido pues, más conductual, constructivo y contextual que tiene la propia fenomenología. El tema de la esquizofrenia es relevante por sí mismo, y al mismo tiempo es relevante porque es otro frente que debe ser sometido a revisión y a crítica continuamente por parte de la psicología, en la medida en que la esquizofrenia está prácticamente secuestrada por enfoques biomédicos de la psiquiatría, y que ya parece que no dan más de sí y que no han aportado grandes conocimientos. Yo diría incluso que hay más confusión que conocimientos pues a lo largo de los últimos tiempos, ¿no? Y a su vez la esquizofrenia es también un tema y un fenómeno desafiante para entender el psiquismo humano, en la medida en que supone pues los límites o la destrucción de la identidad personal, Sí, claro. del, del yo o de la conciencia o incluso de la racionalidad. Y Okay. asimismo otro tema que tengo entre manos tiene que ver con el desarrollo de terapias contextuales, de terapias de tercera generación, en la tradición de la terapia de conducta, bueno, que mejor que el nombre comercial de terapias de tercera generación, merecen el nombre de terapias contextuales, más descriptivo digamos, de sus características, ¿no? Y estas terapias son a su vez también críticas con las terapias cognitivo-conductuales, de corte más intrapsíquico o mentalista, y de nuevo ahí, digamos, estoy tropezando otro frente crítico, ¿no? Ok, doctor. Y en todo este tránsito de indagación y críticas y contracríticas, ¿no? Y Sí. repliegues argumentativos, porque supongo que hacer toda esta forma de encarar problemas, temas, lo llevan a ver siempre nuevas dimensiones de los asuntos, de los contextos. Cómo se ve Latinoamérica? ¿Cómo se ve México desde el profesor Marino Pérez?
Pues, pues no tengo yo un conocimiento panorámico como para poder responder a la altura de la pregunta, pero yo creo que México es un enclave latinoamericano que está entre la tradición latina, europea, mediterránea, y luego la tradición norteamericana. Y en este sentido, pues México para España ha servido a veces como vía de llegada de enfoques norteamericanos, pero también como un lugar de producción de una psicología bueno, no hipotecada en la corriente dominante que venga de Río Bravo para arriba, ¿no? Yo destacaría en este caso la teoría de la conducta de Ribes como una teoría pues que está muy vinculada a un autor, y a un autor que la ha desarrollado sobre todo en México y que ha tenido y tiene pues influencia en España. Y la revista, por ejemplo, Acta Comportamentalia, manteniendo su nombre, que no es ni español ni tampoco en inglés, pues es un ejemplo también de espacio que pretende mantenerse sin estar llevada pues por las corrientes dominantes que, queramos o no, siempre tienen que ver con lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? En este contexto, ¿usted podría rastrear algún rasgo de identidad de la cultura latinoamericana y podría, no sé, insinuarnos si ese rasgo es producto de una especie de efecto del modo en el que las sociedades modernas contemporáneas están encarando el presente? Pues es posible que puedan establecerse rasgos característicos de un ámbito tan amplio y de tanta profundidad histórica como el latinoamericano, que contraste pues seguramente con el europeo del norte y con el anglosajón, ¿no? Europeo y norteamericano. Pero a su vez el ámbito latinoamericano es heterogéneo, de manera que no es fácil tampoco, más que de una forma muy genérica, si acaso, establecer, digamos, sus rasgos característicos, ¿no? Porque por un lado está España, pero también estaría Portugal y Brasil, y luego dentro de los países americanos, sudamericanos o centroamericanos, pues también hay también, pues supongo que diferencias, ¿no? Pero yendo a los aspectos así más generales y seguramente contrastables contra el ámbito anglosajón, pues seguramente pues habría que hablar de un peculiar individualismo latinoamericano que forma parte del individualismo, digamos, occidental, pero que seguramente tiene, digamos, alguna particularidad, ¿no? Seguramente es un individualismo más anárquico respecto de las estructuras del Estado, a lo mejor, diferente de un individualismo anglosajón que tratando de reducir el poder del Estado, sin embargo, es un individualismo en el que los individuos parece que son más responsables del bien común que lo que puedan serlo a veces los latinoamericanos y en particular los españoles, ¿no? Y a mí siempre me ha llamado la atención el que este individualismo latinoamericano que a veces pues se ha diluido asumiendo
de que estamos más interesados en la comunidad que en los países anglosajones, que serían más individualistas. Es, sin embargo, el latinoamericano, y estoy pensando más bien en el español, que es que me resulta más cercano, como un individualismo que no necesariamente está muy comprometido con la comunidad y el bien público, sino más bien con, pues bueno, pues no sé, con los intereses de los individuos en la medida en que puedan escamotear el bien público, beneficiarse del Estado más que contribuir, ¿no? Me da mucha pena tener que decir esto, pero es algo que digamos que está ocurriendo pues a diario en España, siendo no sé, pues la corrupción un tema muy actual, y siendo también el gran desinterés que hay en España por la responsabilidad del individuo como ciudadano formando parte de un Estado, de una hacienda y demás, ¿no? En España se puede decir que se considera el más listo, aquel que se va de más de las responsabilidades, por decirlo así, pues a veces que uno tiene contraídas digamos, con el Estado, ¿no? Ese sería un primer aspecto que diría. Sí, entonces usted sospecha que el individualismo latinoamericano es mucho más anárquico que cualquier forma de individualismo. Es decir, que las tesis del liberalismo y de la democracia han tenido un destino fatídico, ¿no? en el contexto latinoamericano. Y sí, es una pena, ¿no? Decirlo, no, sí. No es el tipo de cosas que nos gustaría conversar en una mesa, ¿no? Pero sí. También lo cierto es que la realidad es innegable, ¿no? Y que tanto algunos países de Europa como España y algunos países de Latinoamérica, como el caso de México, pues están viviendo crisis en todos los estratos, ¿no? Sí. O sea, crisis sociales, crisis políticas, crisis económicas, crisis identitarias, ¿no? Incluso. Sí. La identidad también está sufriendo un repliegue por modas, mitos e ideologías, ¿no? Que muchas veces no son gestionadas por los propios ciudadanos ni los propios individuos. Y yo quisiera preguntarle, doctor, en este contexto, que no es el más afortunado para ninguno, ¿qué papel cree que ha jugado, para empezar, la ética? En un segundo momento, las ciencias, y en un tercer momento, la academia, o no sé si llamarlo universidad o institución educativa, pero en esos tres tópicos, doctor, ¿qué podría decirme al respecto? Sí, bueno, únicamente puedo improvisar, claro, porque son preguntas de gran envergadura y cada una de ellas merecería pues toda una tesis, ¿no? Con su tamaño y digamos la reflexión y el estudio implicado, ¿no? Pero en el tema de la ética, bueno, para empezar, yo creo que la ética es una especialidad de la filosofía que se ha puesto de moda en los últimos tiempos y que está, digamos, más a la medida del individualismo que ha crecido en Occidente, incluyendo latinoamericanos y anglosajones, diferente a la moral, que sería pues una actitud, y también en la medida en que sea una entidad académica, digamos, estudiable, que estaría más, digamos, interesada en los deberes, en los deberes para con los demás, para con la comunidad y para con las costumbres y las tradiciones, ¿no? Mientras que la ética, tener que hablar de ética, por lo común ya pone de relieve este individualismo, digamos, en el que estamos, ¿no? Y luego, en relación con la ética, pues yo creo que también se han desarrollado pues muchas teorías y muchos enfoques que no hacen sino redundar en este individualismo, y mucha gente asume que su comportamiento se justifica su comportamiento como ético,
pero el criterio del comportamiento ético muy a menudo es uno enteramente individualista, el de la conciencia privada. De manera que con eso no vamos a ningún lado, porque la conciencia tranquila, que a veces se pone como justificación de un comportamiento ético, pues la pueden tener perfectamente pues los que se dediquen al crimen organizado y a los que sean, digamos, qué sé yo, personas que vivan a costa de los demás. Digamos, supongo yo que Al Capone, por poner un ejemplo, tenía una conciencia muy tranquila, y su comportamiento era ético de acuerdo a sus, digamos a la comunidad y a la sociedad de la que formaba parte, ¿no? De manera que habría que hablar más bien, seguramente, de moral, por lo que tiene de compromiso y de deber con los demás, que de ética, que ya nos sitúa en un plano pues muy individualista, ¿no? O sea, ¿considera usted que así como se han hecho ciencias a la medida de los deseos del presente, ¿no? El caso de las neurociencias. Sí, sí. ¿Piensa usted que las éticas han sufrido ese mismo destino, ¿no? Es decir, se han llegado a construir éticas que cumplen los requisitos mínimos para llamarse éticas, pero que en efecto no están generando ningún bien positivo para la sociedad? Sí, puede pasar eso. Se puede pasar que digamos que las éticas y la moda en la que se ha puesto la ética, yo creo que está a la medida y pone de relieve ese individualismo pues creciente de las sociedades occidentales. Y ahora me estoy refiriendo a un individualismo pues el propio del liberalismo económico, ¿no? Sí. Y entonces las éticas pues vienen de alguna manera a justificar comportamientos que no serían éticos desde un punto de vista moral o pensado desde los deberes que los individuos tienen como personas dentro de una sociedad, ¿no? Y en el caso de las ciencias, retomando la pregunta anterior en este sentido, ¿cómo cree usted que las ciencias han contribuido a perfilar esta imagen de la ética? Pues, bueno, seguramente correspondería más que nada a las ciencias humanas, que tienen como objeto el hombre, el decir algo acerca de la ética. Pero seguramente yo creo que las ciencias, yo creo que yo creo que han redundado también en hacer de la ética una especie de disciplina científica y desproverla seguramente pues de los contextos, no sé, filosóficos tradicionales, más clásicos, ¿no? O que sitúan, la ética seguramente más en la dirección de la moral, los enfoques clásicos, que las ciencias que tratan seguramente de atomizarla y sacarla de los contextos sociales o políticos, ¿no? Y en la medida, por ejemplo, en que desde la neurociencia se traten de establecer supuestos fundamentos de la ética como algo que estaría localizado y fijado y prefigurado en el cerebro, pues eso ya es directamente la destrucción de la propia ética, en la medida en que se trata de reducir y de buscar en un lugar y reducir a procesos neuroquímicos que suponen completamente la disolución de la ética, ¿no? Entonces yo creo que la ética como disciplina que debe formar parte de la filosofía y de la tradición filosófica, yo creo que creyéndose que debe fundamentarse en la ciencia y acudir a la neurociencia para su fundamentación, yo creo que es decaer de la propia tradición, ¿no? Y lo que hace la neurociencia aplicada a la ética, la neuroética, es mal entender lo que sea la ética, y desde luego es un mal uso que se hace de la propia neurociencia que no tiene nada que ver con la
digamos, con la ética. Es decir, que por mucho que se estudie el cerebro, cuando uno supuestamente está teniendo comportamientos éticos, no está añadiendo nada, sino confundiendo lo que sean los comportamientos éticos que tienen un contexto que forma parte de la tradición, del Estado, de la sociedad y de la cultura y de los ámbitos en los que se desenvuelven los individuos, ¿no? Y la sociobiología, o la psicobiología, digamos, o la psicología evolucionista, al tratar también de vincular la ética con pautas filogenéticamente aprendidas, pues sin dejar de que sea relevante estudiar el comportamiento humano en la perspectiva evolutiva, supone también descontextualizar lo que sea la ética y la moral de los contextos, digamos, de los que forma parte, que son, digamos, los contextos institucionales, históricamente desarrollados, claro, y de acuerdo a las, digamos, a las sociedades, ¿no?, de referencia, ¿no? Ok, doctor. Entonces usted, si bien entiendo sus argumentos, consideraría que esta suerte de fundamentalismo cientificista que ha disuelto y ha conquistado los espacios naturales de las humanidades, de las artes, sería una de las razones que explican este individualismo del que hemos estado hablando. Sí, porque el supuesto fundamento, que más que fundamento, fundamentalismo neurocientífico de la ética, lo que hace es mirar ya no al individuo, sino al cerebro del individuo, a un órgano del individuo, y a los genes, cuando se trata de hacer esa mirada, que no serían sino una lotería que le ha tocado a ese individuo, y entonces yo creo que la propia destrucción de la ética, que tiene que ver con comportamientos humanos socialmente fundados e históricamente contextualizados, ¿no? Yo creo que digamos que ese enfoque científico, neurocientífico y evolutivo de la ética, digamos, lejos de aportar nada, lo que están es, digamos, desviando el verdadero entendimiento de la ética y el verdadero comportamiento de la ética, que es el que se da en los contextos, empezando por los contextos de responsabilidad política, ¿no? Yo creo que estas ciencias que se ciernen sobre la ética están, yo creo que también haciendo un encubrimiento ideológico para que luego el mundo funcione al servicio del liberalismo, de multinacionales, dejando lo que es la ética a espacios pues enteramente descontextualizados y que son a la postre pseudocientíficos y fundamentalistas en un sentido pues bien criticable, ¿no? Wow. O sea que estamos frente a la disolución del individuo y de la persona, es decir, somos individuos genéricos que estamos siendo interpretados y reinterpretados a la luz de programas de investigación que no se adecúan a nuestros contextos, a nuestros quereres, deseos. Sí. ¿Y cuál considera que ha sido el papel de la academia, de la universidad? No sé cómo planteárselo, no sé si academia o universidad. En México diríamos universidad, ¿no? No sé si aquí sea el término más afortunado, academia quizás. Sí, aquí cuando se habla de la academia en el contexto de la pregunta, el referente mayoritario también es la universidad, ¿no? Yo creo que la academia, digamos la universidad, aúna los papeles de la docencia, de la enseñanza, y de la propagación y la crítica de los conocimientos, de las ideas y de las teorías, con el papel de la investigación y de los estudios científicos, ¿no? Y en la medida en que la investigación y los estudios científicos estén dominados por estas disciplinas reduccionistas, que invaden de alguna manera campos que no son científicos,
o cuyo estudio científico no es precisamente el neurocientífico o el evolutivo, pues está haciendo una contribución negativa a la enseñanza y a un papel crítico y me atrevería a decir emancipatorio que podría esperarse, digamos, de la academia. Y entonces yo creo que la academia, y me estoy refiriendo pues a la universidad, yo creo que es cómplice en buena medida de esta corriente dominante cientifista, en este caso pues aplicada pues a la ética. Bueno, por supuesto que la academia es plural y también hay voces críticas y yo pertenezco a la academia como profesor de la Universidad de Oviedo y tengo muchos colegas con los que sintonizo en mis críticas y me invitan a muchos sitios a hablar de esta forma crítica que estoy hablando ahora. Pero lo cierto es que de una forma más dominante dentro de la heterogeneidad o la pluralidad de la academia, yo creo que predomina este reduccionismo y este estrechamiento del papel de la academia. Entre otras cosas, porque hay también una dimisión de la filosofía, una mengua del papel de la filosofía en la academia, no solo en las facultades de filosofía, donde se cultiva por derecho propio la filosofía, claro, sino que la filosofía está desaparecida de otras facultades, de otros ámbitos científicos, y entonces está dejada la corriente de investigación, pues eso, a la deriva de las corrientes científicas o cientifistas y fundamentalistas que no reconocen este papel precisamente por el escaso papel que tiene asignado o presente, ejercitado, la filosofía en la academia, ¿no? Y entonces yo creo que al final la academia, lejos de desempeñar un papel crítico, emancipatorio, claro, del presente, es en buena medida cómplice, y lo es en buena medida por la dimisión de la filosofía, que también hay que decir que digamos que también se ha dejado llevar por la neurociencia, en vez de ser crítico a lo mejor de ella, sí, y por la escasez de presencia filosófica que hay en las distintas facultades, empezando por las facultades de ciencias y también por las facultades de las ciencias humanas, por ejemplo en la psicología. Oiga, doctor, y frente a este panorama que no pinta muy bien para las humanidades ni para, sí, el pensamiento filosófico, sí, y como consecuencia para la humanidad en general, ¿no? Sí. Porque no hay nada más triste, sí, citando más o menos Heidegger decía, no hay nada más triste que un pueblo sin metafísica, sí, pero yo pienso que no, sí, hay nada más triste que un pueblo sin filosofía. Sí, Husserl decía que el filósofo era el funcionario de la humanidad, de manera entonces que en la medida en que la filosofía esté desaparecida o ella misma acomplejada ante las ciencias, está decayendo en su papel de intermediario, por decirlo así, sí, y en su papel de funcionario pues al servicio, de la humanidad. Es una forma muy abstracta de referirse pues a los contextos humanos, ¿no? a las sociedades que forman parte del mundo actual, ¿no? Y por eso yo creo que escasea, digamos, la crítica y si bien la filosofía ha sido crítica respecto de fundamentalismos religiosos o pseudocientíficos y ha jugado un papel importante ahí, se le está escapando el fundamentalismo de nuestros tiempos, que es el científico, precisamente, ¿no? Y entonces yo creo que hay ahí un papel menguado de la filosofía que habría que reivindicar, aunque la propia filosofía ella misma también, también es heterogénea y habría mucho que discutir, ¿no? Claro. Que precisamente es algo característico de la filosofía, el discutir hasta su propio papel en relación con teorías filosóficas alternativas o variadas, ¿no? Doctor,
Sabemos que desde que el término posmodernidad ha entrado en la jerga filosófica y ha ido con debates y contradebates, ¿no? ¿Cree usted que sea posible salvar los ideales de la modernidad? Es decir, porque finalmente pienso que hablar de ética y hablar de moral de una u otra forma implican salvar los ideales de la modernidad. Es decir, un nihilismo per se o un nihilismo epocal sería contraintuitivo del pensar ético y del pensar moral. Pero en este panorama en donde el fundamentalismo cientificista, el credencialismo, la productividad rampante, ¿no? Sí. La conquista del modelo neoliberal prácticamente en todos los estratos de la vida, ¿cree usted que sea posible salvar un estado de bienestar generalizado, por llamarlo de alguna forma? Pues no lo veo fácil. Digamos, es un buen ideal seguramente, pero a veces los ideales generan más problemas a la hora de tratar de conseguirlos que soluciones a los problemas humanos, ¿no? Yo de la modernidad lo que hay que salvar para salir después de yo creo que del fracaso de la posmodernidad en la que hemos entrado es la razón o la racionalidad, y la razón y la racionalidad pues implica la crítica en el sentido de discernir unas cosas de otras, implica también, por decirlo, contra la posmodernidad, implica grandes relatos fundamentados en la racionalidad y como no, en la ciencia debidamente criticada. Y entonces yo creo que eso es lo que habría que reivindicar de la modernidad, sería, digamos, la racionalidad, que sobre todo estaría en términos de disciplinas, pues encarnado por la filosofía, ¿no? Y en cuanto a un estado de bienestar, él mismo, merece una revisión o un repaso, porque si bien parece obvio que todos queremos un estado de bienestar, a la hora de definir, digamos, cuál sea, pues no está seguramente tan claro, ¿no? Algo de eso está pasando, o algo de eso yo creo que podemos observarlo en esa proclama de la Organización Mundial de la Salud, cuando define la salud como un estado de bienestar total, psicológico, físico y social, que suena muy bien y que es una proclama en la que difícilmente se puede estar en desacuerdo, pero si se repara en ella, esa definición de la salud es la que nos está matando, en realidad, porque ese ideal define como alguien que debe ser tratado, que debe ser sometido a las disciplinas médicas, psiquiátricas y psicológicas, porque difícilmente vas a encontrar a alguien que tenga un estado pleno de bienestar psicológico, incluyendo ahí el emocional, el físico y el social. De manera, entonces, que ese ideal que seguramente está en la tradición de la modernidad es enteramente, yo creo que iatrogénico. Y seguramente habría que ir a proclamaciones más bien mínimas para poder vivir, y no, digamos, a estas máximas que son las que están haciendo al final el trabajo sucio de la industria farmacéutica, que se aprovecha y que capitaliza este estado de malestar para llevarlo a ese supuesto estado de bienestar a costa de chequeos médicos y de medicaciones y demás, ¿no? Sí, increíble. Sí, vaya.
lo que me hace pensar es entonces que tendríamos que diseñar nuevas categorías para entendernos como civilización, ¿no? Es decir, porque las categorías con las que tradicionalmente nos hemos pensado, ¿no? Estado de bienestar, justicia social, equidad, distribución equitativa de la riqueza, podrían ser conceptos que merecerían una crítica fulminante por parte de la filosofía, de las ciencias humanas y también de las ciencias en general, ¿no? Sí, seguramente. O sea, desde luego, ese tipo de conceptos que nos suenan tan bien, sí, como el bienestar, y que es tan difícil de criticar, y que quien lo critique él mismo ya se sitúa digamos, casi en los márgenes, ¿no? Fuera de, como si estuviera defendiendo el malestar, que no es el caso, pues lejos de ser conceptos, digamos, neutros, asépticos, o lejos de ser conceptos que se justifiquen por sí mismos en bases científicas, pues son unos que hay que digamos, que hay que medir y que hay que contraponer y que hay que analizar en términos de sus antecedentes, de dónde vienen, de los contextos en los que han surgido y de sus consecuencias, de los efectos que producen, ¿no? Y seguramente una definición de la salud, más bien por los mínimos necesarios que te permitan vivir, hacia la gente más saludable que uno que los define por los, digamos, por los máximos y por los ideales, ¿no? Es algo que está pasando en torno a la felicidad. Cuando se toma la felicidad como criterio y medida de la vida, de manera que todo lo que no sea feliz, y vete tú a saber qué es ser feliz, porque no es imposible, digamos, de saberlo, porque cada uno lo encontraría en un aspecto completamente distinto, pues cuando se toma la felicidad como referencia de bienestar y como medida de todas las cosas, pues se está incurriendo en el efecto paradójico contrario, de que la gente descuida los aspectos relevantes de la vida y se incrementa una reflexividad subjetivista, comprobando lo feliz que soy, si soy suficientemente feliz, si podría ser más feliz, y en realidad es una ideología la que se está desarrollando en torno a la felicidad, pues que está haciendo, yo creo que el trabajo sucio del liberalismo económico, de la industria de la felicidad, que en buena medida tiene que ver con libros de autoayuda. Hay también una industria de la felicidad en torno a cómo procurársela de los individuos, y de la industria farmacéutica, en la medida en que haya somas, para decirlo en términos del mundo feliz de Husserl, pues que pudieran llevarnos a esa felicidad que luego en la vida ordinaria parece ser que no se encuentra, ¿no? Yo creo que la indagación filosófica de Gustavo Bueno en su libro El mito de la felicidad, pues es uno, digamos, fundamental para movernos en un ámbito y en un concepto que es antes que nada filosófico, en vez de ser, digamos, neutro y obvio, y en vez de ser, digamos, algo científico, ¿no? Lo que los científicos digan, ¿no? Lo que las encuestas digan, o lo que las neuroimágenes nos sugieran acerca del bienestar, ¿no? Muy bien, doctor. Si usted entendiera a la filosofía como quehacer emancipatorio, no solo del individuo, sino de las sociedades, usted podría hacer desde un plano filosófico algún tipo de prescripción a los que hacen la ética, que somos todos en nuestro día a día, alguna prescripción también a quienes hacen las ciencias y alguna prescripción a quien hace la academia. ¿Qué prescripciones haría, doctor? Sí, bueno, yo creo que desde el punto de vista filosófico no sería su cometido hacer prescripciones, con tal de que se haga una descripción de
de lo que hay, pues más allá de lo que parece obvio y de lo que está establecido, tratando de ver la alfombra no solo por la parte más vistosa, la que está a la vista, sino por el anverso, ¿no? Por los hilos que la construyen. Pues si un enfoque filosófico ya analizara de forma crítica el presente, ya no sería poco, ¿no? Como para esperar de él, digamos, prescripciones, ¿no? Pero puestos a ello, yo creo que lo que la filosofía demandaría sería revisar los conceptos que se usan, sería confrontar los conocimientos científicos que se dan muy a menudo, digamos, por hechos, contextualizar las prácticas sociales y los conocimientos científicos en una perspectiva también histórica. Seguramente también en esta línea sería una gran aportación que es propia de la filosofía y no de una ciencia particular, redefinir o revisar o actualizar la idea de hombre, o la idea de ser humano, o la idea de persona, ¿no? Bueno, puestos ya a ser más concretos, yo creo que un papel muy importante de la filosofía en el contexto de la ética y en el contexto de las ciencias, en el contexto de la academia, sería revisar la noción de persona y reivindicar, en primer lugar, tratar de poner de relieve las nociones de persona que implícitamente están funcionando en las distintas ciencias, y los científicos que practican esas ciencias quedarían seguramente sorprendidos por el concepto de persona que están poniendo en juego, muy a menudo mecanicista, muy a menudo reduccionista, etcétera. Que a veces ni los mismos científicos lo saben. No lo saben, pero seguramente un análisis filosófico podrían dar relieve que tienen como concepto digamos, del hombre, y para decirlo de forma más genérica, sí, o más, digamos, de persona, pues un concepto enteramente computacional, o enteramente neuronal, o enteramente mecanicista reduccionista, o enteramente culturalista, y entonces sin consideración de las individualidades corpóreas, ¿no? Así que, por un lado, entonces, los propios científicos quedarían sorprendidos del concepto de persona que están utilizando, digamos, sin saberlo, creyendo incluso que no utilizan ninguno. Y, en segundo lugar, sería, digamos, un papel de la filosofía el ofrecer un concepto de persona que desborde los conceptos categoriales, científicos, que pueda tener la psicología, que ni siquiera tiene uno porque tiene muchos, diferentes entre sí, que desborde los conceptos que pueda tener la psicología, pero que son también distintos de la sociología, distintos de la psicobiología, etcétera. Y en la medida en que hay distintos conceptos, quiere decir que hay un problema filosófico, porque los problemas filosóficos brotan de la confluencia de los conocimientos científicos. Los conocimientos científicos, lejos de excusar y de suplir los planteamientos filosóficos, generan problemas y preocupaciones filosóficas. Y una de ellas sería el concepto de persona, un concepto trascendental que trascienda los distintos conceptos que usan los científicos muy a menudo sin saberlo, siquiera, y entonces, bueno, pues que hubiera ahí una redefinición seguramente del campo científico, digamos, que corresponde digamos eso, al ámbito de las distintas ciencias humanas, ¿no? Yo creo que sería por ahí, digamos, un ejemplo, yo creo,
digamos, de parte de la filosofía, ¿no? Y en una situación ideal, doctor, esta redefinición del concepto de persona debería tener implicaciones de carácter práctico, es decir, las instituciones tendrían que reformularse, la forma en la que las personas conviven en su día a día también tendría que reestructurarse. Sin duda ninguna. Esta redefinición, o más que redefinición, este análisis crítico y situar a la persona como una idea trascendental que trasciende las distintas ciencias y las distintas prácticas sociales, sin duda ninguna tendría digamos, que reinfluir en las propias ciencias y en las instituciones y en las prácticas sociales de la gente. Por poner algún ejemplo, si hacemos desde un concepto filosófico trascendental de persona, seguramente no se derivaría que la felicidad es el destino del hombre, del ser humano en el mundo, o que sea, digamos, el valor supremo sobre el cual tengamos que definir las cosas. Otro efecto que podría tener es que, si queremos entender el comportamiento humano, incluyendo el comportamiento ético, donde no tenemos que mirar, o donde si miramos es ahí, me refiero al cerebro, con todas las mejores tecnologías que se puedan disponer hoy día, nada se va a saber que no se supiera de la ética o del comportamiento humano. Entonces clarificaría pues esto, ¿no? El propio sitio donde las ciencias deben mirar para estudiar comportamientos humanos, y seguramente también los horizontes de trabajo y de redefinición de lo que se sabe. Y seguramente las instituciones también tendrían que modular a lo mejor sus objetivos muy aparentemente obvios y muy a menudo populistas, a resultas de una determinada concepción de persona. Por ejemplo, pues el de la salud antes citado, ¿no? En la medida en que los estados organicen sus sistemas de salud por el eslogan consabido de la OMS, pues está garantizado, por decirlo así, un estado de insalud, claro, porque ese ideal es uno que va a generar... Irrealizable, ¿no? Aparte de irrealizable, que lo es, va a generar un estado de malestar en la medida en que las inversiones del Estado y los individuos esperaran que esas inversiones fueran en la dirección de ese, estado máximo de bienestar, que no lo puede garantizar, nadie, y que seguramente, desborda, aspectos esenciales que caractericen el ser persona, corpórea, con la finitud que implica y con las dialécticas que forman parte del ser humano, que no son unas, que unidireccionalmente tengan que dirigirse o definirse por ese bienestar total y perpetuo, etcétera, ¿no? En realidad, yo creo que se está haciendo un servicio a la industria de la salud, a la industria farmacéutica, por ejemplo, con eslóganes de ese tipo, que no se derivan de un concepto de persona filosóficamente informado, ¿no? Entonces tenemos diferentes conceptos de persona, algunos son opuestos, algunos complementarios, pero lo que sí es innegable es que esta diversidad de conceptos de persona
no es una diversidad que beneficie de manera directa y contundente al ciudadano de a pie, ¿no? O sea, Sí. el ciudadano de a pie se encuentra metido en un montón de mitos, modas, Sí. ideologías, ¿no? Sí, sí. Secuestrado por instituciones públicas, en donde las más de las veces no tiene capacidad crítica, y el secuestro que ha tenido la institución pública, a veces a manera de universidad, del individuo, nos deja en una muy mala posición como personas, sea cual sea la noción que manejemos, y también deja en un muy mal lugar a la filosofía, ¿no? No sé, doctor, si quisiera agregar algo en estos tópicos, ¿no? Ciencia, desarrollo e institución, que maravillosamente me ha despejado muchas dudas y ha clarificado muchos temas de una forma maravillosa, pero no sé si tuviera algo más que agregar, doctor. Sí. Bueno, sería, digamos, mucho si dispusiéramos Sí. del tiempo, etcétera, que digamos, para ello y todo lo anterior, digamos, pide, digamos, más desarrollos y más matizaciones que las que han quedado expuestas, ¿no? Pero así a modo de resumen, yo creo que efectivamente, pues, la organización de las sociedades actuales, por lo que respecta al bienestar también, es uno que se ha de fundar en la racionalidad científica, cómo no, digamos que es una de las reivindicaciones que hay que tener digamos, de la modernidad, pero a la vez sin incurrir en el fundamentalismo científico del que también hemos hablado, ¿no? Entonces, para esta compensación, por decirlo así, de una racionalidad que no se convierta en una racionalidad mórbida o fundamentalista, yo creo que el papel que debe moderar, por decirlo así, esas inmoderaciones que puedan darse, yo creo que viene dado por la filosofía. Yo creo que vivimos en una sociedad organizada científicamente, por los conocimientos científicos, y no estoy, digamos, ahora repudiando el que sea así. O sea, yo creo que eso es un logro, el que las sociedades se organicen con base a conocimientos científicos racionales y no en base a supersticiones o a pseudociencias o a cualquier otro tipo de conocimientos. Pero a la vez, esta sociedad hipercientífica en la que estamos es una sociedad también por eso, por ser científica, está organizada tecnológicamente. Vivimos en un mundo en el que nuestro mundo cotidiano es un mundo dado por las tecnologías. Para muchas generaciones de los últimos 20 o 30 años, la tecnología es el medio natural como el del agua para el pez, ¿no? Entonces, en un mundo científico y tecnológico como es el nuestro, es un mundo en el que brotan cantidad de conflictos y de contradicciones y de rupturas respecto de las tradiciones que hacen muy confusa la vida, como si la vida, digamos, se reinventara, digamos, cada generación y todo lo anterior, digamos, estuviera supuestamente superado, ¿no? Y entonces, en ese mundo científico y filosófico es de donde brotan, digamos, los problemas filosóficos. Entonces, se da aquí la gran paradoja de que en nombre de la ciencia y de la tecnología se excusa la filosofía, pero es justamente la ciencia y la tecnología la que genera problemas filosóficos y hace a la filosofía, digamos, no solo más importante, sino imprescindible, ¿no? Y entonces lo que yo estoy añadiendo a todo lo anterior, y yo creo que es más que añadir, es subrayar de nuevo, es el papel fundamental, digamos, que tiene la filosofía precisamente en el mundo cotidiano en el que nosotros estamos, ¿no? Yo creo que hay una gran confusión, que supongo que no se da solo en España,
sino yo creo que es también, digamos, internacional en esa distinción entre las humanidades y las ciencias, entre ciencias y letras, digamos, muy a menudo esa distinción está funcionando en